Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a este espacio, gracias por estar aquí, gracias a quienes participarán de este panel en este encuentro. Y bueno, yo iniciaría esta conversación, este encuentro, subrayando la importancia que tiene lo que está ocurriendo en México en estos días. Hay una fuerte presencia internacional en este país, hay un esfuerzo muy poderoso a nivel internacional y nacional para ponerle luz al tema de la libertad de expresión, de los derechos fundamentales para una democracia y por supuesto al tema de la violencia y asesinatos de periodistas y la impunidad. Estamos viendo en estos días la presencia de una muy importante misión internacional de 17 organizaciones que están desarrollando un trabajo muy importante y que tiene que ver precisamente con este esfuerzo. Estamos también siguiendo de cerca pues el informe que hoy se da a conocer de observaciones finales sobre el sexto informe periódico de México y se le dedica un apartado importante del cual me permitiría hablar también en este encuentro para preguntarles sobre todas las autoridades que están aquí en esta mesa, en este foro. Y desde luego este seminario que es muy importante, que tiene que ver precisamente con la prevención y seguimiento de crímenes contra periodistas en general en nuestro país y pues en esta región. Así que gracias a quienes se suman a este esfuerzo nacional e internacional de estos días en México. Y pues agradezco esta presencia de Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. Ricardo, gracias por estar aquí, bienvenido. Está el ingeniero Aarón Mastache, que es el titular de la Unidad para la defensa de los derechos humanos y también de gobernación y también coordinador ejecutivo nacional del mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Ana Cristina Ruelas, gracias Ana Cristina, como directora general de Artículo 19, y Adela Navarro, nuestra colega periodista, directora general del Semanario Z. Adela, bienvenida. Estamos con Luis Raúl González Pérez, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y ya Jan Yarab, lo mencionabas hace un momento, como representante de la Oficina del Alto Comisionado, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, que por cierto se va de México. Te deseamos lo mejor en Chile, tu nueva tarea, Jan. Bueno, retomo lo que se presenta precisamente para este foro como el texto principal de lo que esperamos en este encuentro y en esta mesa. La impunidad en delitos contra periodistas es considerado como uno de los principales factores que alimentan el ciclo de crímenes violentos en contra de la libertad de expresión y los derechos humanos. Esta sesión ofrece la posibilidad de tener una visión sobre los desafíos y logros obtenidos en la lucha contra la impunidad en este contexto mexicano, donde la dificultad para penalizar a los delincuentes continúa siendo un problema grave. En esta sesión estamos buscando resolver varias preguntas y bueno, ya las lanzamos a nuestros invitados. ¿Cuál es el estatus de las investigaciones sobre los asesinatos de periodistas? ¿Cuáles son los obstáculos que impiden el enjuiciamiento de los casos de ataques contra periodistas? ¿Cuál podría ser el papel de la sociedad civil y los medios de comunicación para abogar por la resolución judicial de estos asesinatos? Y bueno, pues aquí de lo que se trata es de presentar y de discutir las ventajas y los retos que enfrentan los mecanismos nacionales de protección y monitoreo que existen o podrían establecerse para combatir la impunidad. Ese es el sentido de este encuentro y yo les agradezco a los invitados, a nuestras personalidades que están aquí, pues hablar del tema. Inicio, Ricardo, te propongo como fiscal. Pues sí, aquí están las preguntas. ¿Con qué se topa la Fiscalía, con qué se topan las autoridades cuando hay estos asesinatos, atendiendo que la cifra de impunidad es escandalosa, que tenemos realmente una situación más que crítica y preguntamos a alguien que tiene esta responsabilidad, ¿con qué se topa? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Como lo mencionan, y creo que es un diagnóstico que todos sabemos, tenemos un reto siempre en materia de impunidad, de abatir la impunidad desde una perspectiva que realmente atienda las circunstancias de la libertad de expresión en este país muy grande. Eso es algo que siempre se debe tomar en cuenta en todas las acciones que llevamos a cabo en la Fiscalía. Desde la perspectiva de la Fiscalía,
siempre lo más importante es entender cuáles son la competencia en la cual estamos nosotros actuando y cuáles son los casos en los que podemos actuar y cómo podemos actuar como Fiscalía. La Fiscalía, siempre lo hemos platicado en algunos otros escenarios con muchas de las personas que se encuentran aquí, es una Fiscalía que se encuentra en la Ciudad de México, es una Fiscalía General de la Fiscalía General de la República, pero que tiene competencia en todo el país y respecto de delitos principalmente que son del fuero común, es decir, que son originalmente competentes las fiscalías locales, como sería amenazas, como lo sería un abuso de autoridad por parte de autoridades estatales, como sería el propio homicidio de periodistas, son casos que originalmente competen a la autoridad local. Entonces, desde una perspectiva federal tenemos que tener, y eso es lo que tenemos desde la Fiscalía a partir de algún tiempo para acá, una política de persecución penal mucho más clara, es decir, escoger qué casos son prioritarios para poder mandar mensajes en contra de la impunidad a partir de una facultad de atracción que se tiene en el artículo 21. Y esto está basado en criterios objetivos, también en criterios subjetivos, que permiten identificar casos que manden mensajes a la sociedad en general y que puedan ser realmente adecuados para identificar la problemática. Es decir, una política de persecución penal que tiene la Fiscalía se basa en cuáles son los delitos que más se denuncian. Los periodistas denuncian principalmente el delito de amenazas, que es casi el 50% de delitos que llegan a la Fiscalía. El otro 30% son delitos que autoridades estatales, municipales, autoridades también federales cometen en contra del periodista, que son delitos cometidos por servidores públicos, que es un número muy importante, y también delitos que por su gravedad deben de ser considerados y por el impacto que generan. Entonces, en ese caso hablamos de homicidios, hablamos de secuestros, de desapariciones de periodistas, y a partir de esa gama de casos la Fiscalía tiene que concentrar sus esfuerzos a nivel nacional para poder tratar de mandar mensajes en contra de la impunidad. Entonces, a partir de ahí, desarrollamos una identificación de casos que se pueden atraer a lo federal para que sean importantes y para que vayan generando también antecedentes y vayan generando también un impacto mediático a través de analizar cadenas de mando, analizar jerarquizaciones dentro de las circunstancias, no solo llegar a los autores materiales de un hecho, sino también enfocar mucho la circunstancia en los autores intelectuales o autores mediatos, enfocar mucho también, llevamos desde la Fiscalía un esfuerzo muy grande de impulsar la creación de una unidad de análisis de contexto. Llevamos ya 1 año y medio trabajando con esta unidad de análisis de contexto que se va enfocando en todo momento a determinar qué es lo que trabajó la víctima en materia de periodismo antes de los hechos, qué es lo que estaba trabajando, si hay alguna circunstancia que estuviera en proceso de desarrollo, y poder identificar eso y compararlo con el contexto en el que se está dando la agresión y compararla también y confrontarla con la evidencia que se tiene dentro de una investigación. El protocolo homologado de investigación de este tipo de delitos nos lleva a esa confrontación, de tratar de confrontar los testimonios, de confrontar la evidencia material con el trabajo periodístico de la víctima. Le pido a Luis Raúl González Pérez, el ombudsman, su diagnóstico. ¿Qué ha hecho la CNDH en materia de identificación de este fenómeno de violencia contra periodistas y de impunidad? Gracias, Carmen, muy amables por la invitación a los organizadores. Muchas gracias por compartir esta mesa a mis compañeros y compañeras de la misma, amigos y amigas todos. Quiero comentar con ustedes que la CNDH reiteradamente se ha referido a este tema, lo tiene como un programa especial desde hace muchos años. Señalar que es un problema que se viene arrastrando desde hace décadas, pero que se ha agravado en los últimos años, el tema de la violencia contra los periodistas, y que se enunciaba el panel como uno de los principales problemas, la impunidad. Yo diría que es el principal problema de la impunidad. Déjenme comentar algunos esquemas estructurales y ahorita respondo concretamente qué ha hecho la Comisión Nacional, porque además lo que voy a comentar es lo que hemos señalado nosotros en diversos instrumentos, informes especiales, recomendaciones generales. Recuerdo la recomendación 24 del
2016, en donde el gobierno de ese entonces tardó un año junto con la CONAGO para pronunciarse, claro, ante la intensidad de agresiones que se sumaron, para decidir que sí le iban a cumplir. Ahí vemos la dilación con la que a veces se atienden los pronunciamientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hubo acuerdos en ese entonces entre la Federación y la CONAGO para establecer mecanismos, protocolos. Sin embargo, uno de los principales problemas estructurales, en mi opinión, es la armonización, la articulación entre los gobiernos locales y la Federación. Segundo, el tema, digo que es estructural, porque se inserta en el problema de inseguridad y violencia que vive el país y que tenemos que distinguir, desde luego que toda muerte, toda desaparición es lacerante, pero también tenemos que señalar que los efectos tratándose de un comunicador son mayores cuando se actualiza una agresión como esta, y por eso se requiere de la especialidad y por eso fiscalías como la Procuraduría General de la República, que ha constituido una de ellas, pero señalo, en una de las recomendaciones precisamente nos referimos a que de 176 averiguaciones previas que analizamos, el 90%, ¿sí? El 90% constituía, estaba en la impunidad. Y si hablamos de personas periodistas desaparecidas, nos daba el dato del 100%. Segundo o tercero, el tema también lo voy a mencionar de esta manera, se focaliza en esto que decía Ricardo. Tardamos un tiempo en lograr la posibilidad de la atracción, porque fue un proceso que comenzamos en 2005, la sociedad civil, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en algún momento la Oficina del Abogado General en 2008. En 2012 se institucionaliza potestativamente la posibilidad de atracción con ciertos criterios, como decía Ricardo. Sin embargo, lo digo respetuosamente, creo que falta afinar la toma de decisiones para esa atracción. Y doy ejemplos como a veces se dan los paralelismos que dividen la causa de la investigación. Hubo un periodo en donde, por un lado, un gobierno estatal tenía a su cargo la averiguación previa y la PGR, por su lado, hacía otra investigación con un acta circunstanciada. Esto, en mi opinión, corría el riesgo, lo dijimos, de que se pudieran tener paralelos que no necesariamente tuvieran la misma coincidencia en la solución. Un caso emblemático, por ejemplo, fue el caso de Chihuahua, en donde terminó efectivamente atrayéndose, pero en donde no sé si la oportunidad en la atracción, Ricardo, pudiera haber facilitado con mayor oportunidad esas diligencias. Pero un poco conviene tener averiguaciones a nivel estatal y por otro lado en la PGR sobre un mismo caso. ¿Ayuda esto para la solución de los problemas? Por otro lado, señalo también el compromiso de los gobiernos locales, que a veces quieren recargar la responsabilidad en la Federación, en donde, lo dijo Ricardo, sí, muchos delitos son del fuero común, efectivamente, pero hay casos emblemáticos en donde si bien se puede atraer, pero las entidades federativas pueden ser coadyuvantes en esa necesidad que se tiene. Por otro lado, en el tema estructural me refiero al tema de seguridad, ¿sí? En el tema de seguridad se habla, lo he dicho, de la necesidad no de una Fiscalía General autónoma y reestructurada, sino de 33 fiscalías, porque además si son delitos del fuero común, pues mayormente va a conocer el fuero común. Por otro lado,
el tema de la investigación en delitos donde lamentablemente participa también el crimen organizado. ¿Cuál es la operatividad con la que quién debe conducir la dirección de esa investigación, si la SIEDO o la Fiscalía de Delitos de Periodistas? La Comisión Nacional ha sido también coincidente con Naciones Unidas sobre el tema de impunidad, que es el principal flagelo. Otro punto es el mecanismo de prevención de agresiones a periodistas y defensores civiles, en donde recientemente se acaba de presentar por la ONU un diagnóstico que algunos de sus aspectos coinciden con la recomendación 24 que había emitido la Comisión Nacional. Pero destaco algo fundamental que nosotros hemos señalado y que me parece fundamental: cómo mandar un mensaje desde las más altas autoridades del país en los 3 niveles de gobierno sobre la importancia que tiene la libertad de expresión, el ejercicio periodístico para la consolidación de la democracia, y que haya un mensaje en ese sentido. Y por otro, que las autoridades en todos los niveles, los actores políticos, generen las condiciones que no agraven y por el contrario eviten que se den circunstancias de agresión. Y también lo hemos hecho estas propuestas en nuestros pronunciamientos. Hay casos específicos de recomendaciones concretas sobre diversos casos, pero en todas ellas se encuentra el común denominador: el tema de mejores investigaciones, de profesionalización de los operadores de las fiscalías, infraestructura en las fiscalías, sobre todo en gobiernos estatales. Bueno, Gracias. pues ahí está un panorama que deja el ombudsman, lo que plantea el fiscal. ¿Qué dice artículo 19, Ana Cristina? Bueno, estamos hablando de un fenómeno que, bueno, desde luego tiene enormes desafíos y cifras espeluznantes, porque al final de cuentas lo que estamos viendo es la acumulación de casos y la enorme mayoría, como lo sabemos, están en impunidad. Aquí hay un asunto no grave, sino lo que le sigue. ¿Qué dice artículo 19 de todo esto? Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos, a la UNESCO por la invitación. Pues definitivamente para artículo 19 la impunidad mata y sigue matando, ¿no? La impunidad es una forma perpetua de agredir y definitivamente para artículo 19 la mejor forma de prevenir las agresiones contra la prensa tienen que ver con un combate decidido a la impunidad. Desgraciadamente en México vivimos en un contexto en el que existe, más allá de un protocolo de investigación, un protocolo para garantizar la impunidad históricamente. Un protocolo que garantiza que cuando se asesina a un periodista se le estigmatiza o se le criminaliza antes de decidir iniciar una investigación, y en donde los casos que hemos documentado desde artículo 19 hemos encontrado incluso que las personas que determinan identificar a alguno de los autores que participaron dentro de los delitos de las agresiones hoy ocupan cargos importantes en el servicio público. Hemos visto sin duda un avance importante en los últimos años en la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, porque precisamente solamente hay un caso en el que podemos identificar claramente cómo la Fiscalía hizo un esfuerzo para identificar a las autorías mediatas intelectuales, en el caso de Lidia Cacho, en el que se pudo hacer una línea de cadena de mando para identificar específicamente cómo se dio la orden para ejercer la tortura, la detención, etcétera, etcétera. Y hoy estamos en una posición en la cual existen estas órdenes de aprehensión en contra de los de los presuntos culpables, pero desgraciadamente ellos hoy se encuentran prófugos de la justicia. En ese sentido, creo que un gran reto que tiene hoy la Fiscalía es cómo lograr ejecutar esas órdenes sin que previamente haya filtración que permitan que estas personas salgan del país o tengan mantos de protección mayores que inhiban la posibilidad de una justicia efectiva.
Hoy, en el caso específicamente de Lidia Cacho, ella se encuentra desplazada de manera forzada del país y sus perpetradores están en la calle. Y esto pues es algo que no nos podemos permitir, porque al final pues lo que estamos generando es que nosotros nos estemos privando de la información. Creo que otro de los grandes temas tiene que ver con justo esta idea de, yo siempre le llamo el crimen perfecto. Si tú como funcionario público de un ministerio público decides filtrar información de la averiguación antes de que haya la posibilidad de una investigación puntual, automáticamente los medios de comunicación pueden llevar a generar un juicio paralelo que inhibe la posibilidad de una justicia efectiva y completa. Vimos en algunos casos en el pasado, en la propia Procuraduría General de la Ciudad de México, en el caso de Rubén Espinosa, que antes de que cualquier otra persona supiera sobre el asesinato de 4 mujeres y de Rubén Espinosa, un fotoperiodista del estado de Veracruz que había sido desplazado de manera forzada del estado de Veracruz, los medios ya estaban estigmatizando, atribuyendo el asesinato a una de las mujeres, Mile Virginia, que se encontraba dentro de la casa, y automáticamente el crimen se convirtió en algo en contra de una colombiana y en un estigma directo hacia una mujer, en lugar de identificar las líneas de investigación que tienen que ver específicamente con la desaparición, del desplazamiento forzado tanto de Rubén Espinosa como de Nadia Vera del estado de Veracruz. Y hoy, 5 años después, seguimos sin poder lograr un plan efectivo de investigación, etcétera. Sin duda, esto que menciona Ricardo es algo importantísimo, porque sí podemos hablar de la autoridad federal, pero creo que también hay una gran falta de corresponsabilidad de parte de los estados, y la realidad es que eso no va a cambiar mientras los estados pues no les siga siendo muy rentable la impunidad de los crímenes contra periodistas. Mientras un asesinato contra un periodista mantenga el silencio sobre la verdad, que aquello que el periodista estaba tratando de buscar lo garantice, entonces es la medida también en la que pues se garantiza mantener el poder, mantener la corrupción y mantener ese velo de impunidad. Hoy no puedo decir, y creo que valdría la pena que el fiscal nos dijera cuál es el caso que sin apoyo de autoridades internacionales de asesinatos contra periodistas tiene identificado autores intelectuales. Desgraciadamente creo que no ha sido así. Adela nos puede contar de un caso en el que sí existe la identificación de autores intelectuales, pero fue por apoyo de una autoridad internacional que fue quien llevó a cabo las órdenes de aprehensión. Creo que nos falta un largo camino por recorrer. Sin duda hay una gran labor de escrutinio y también de una necesidad profunda de la Fiscalía de dotarlos de capacidades, de presupuesto, de tener servicios forenses necesarios y eficaces para llevar a cabo buenas investigaciones y de manera oportuna. Pues ahí dejas pregunta abierta para el fiscal. Ahora retomamos el hilo con él para que, bueno, sí, desde luego el tema de la autoría intelectual es importantísimo. Y bueno, Adela, ya puso el balón Ana Cristina. Efectivamente, el tema de periodistas que son asesinados, y cuando logra investigarse algo, cuando logra identificarse algún tipo de responsabilidad, no llegan al punto de la autoría intelectual. Ustedes como Semanario Z saben perfectamente de lo que estamos hablando. Ustedes son un semanario muy reconocido, muy querido, y que han vivido en carne propia lo que es ver perdido al fundador y aparte del equipo muy importante del semanario. ¿Quién como tú para hablarlo del tema? Sí, precisamente hoy en la mañana cuando estaba leyendo mis anotaciones me sentí muy frustrada, porque es muy frustrante no tener acceso a la justicia por parte de los periodistas. Es muy frustrante saber que es nueva el análisis del contexto, cuando eso es vital, de vital importancia. En 1988, cuando asesinaron a Héctor Félix Miranda, uno de los 2 fundadores del semanario Z, lo primero que hicimos fue eso, fue analizar todo el contexto de lo que había estado escribiendo y lo que había estado publicando Héctor Félix Miranda para identificar de dónde podría venir la agresión. Había 2 personas, el entonces gobernador Jicotenca Leiva Mortera y Jorge Janrón. Los asesinos de Héctor Félix, los materiales, por cierto ya libres desde el 2015 y residiendo en Tijuana de nueva cuenta, trabajaban para Jorge Janrón y lo siguen haciendo hasta la fecha.
El autor intelectual del asesinato de Héctor Félix nunca fue llevado a la justicia, no sabemos quién es, y el caso fue cerrado hace algunos sexenios en Baja California. Es frustrante saber que se cumplen 31 años de ese asesinato, que se cumplen 22 años del atentado a don Jesús Blanco Ornelas, que se cumplieron 15 años del asesinato de Francisco Javier Ortiz Franco, editor general del semanario Z, o 2 años del asesinato de Javier Valdés y de Miroslava Bridge, y en ninguno hay justicia. Y que tampoco se ha disminuido la inseguridad que nos lleva a los periodistas a seguir vulnerados. En este panel nos faltó un representante de la seguridad pública o de los que se supone que tienen que llevarnos la seguridad pública y crear las condiciones de justicia, de tranquilidad para el ejercicio del periodismo en este país. Es frustrante saber que en los últimos 19 años 133 periodistas han perdido la vida en México y en el 99% de los casos siguen en la impunidad. Es frustrante saber que una corte de San Diego, del Distrito Sur de San Diego, California, determinó o acusó que integrantes del cártel Arellano Félix, 2 presos en los Estados Unidos, eran los autores intelectuales del asesinato de Francisco Javier Ortiz Franco, y en México no hay ni una persona señalada, ni siquiera investigada, por supuesto no encarcelada. Es frustrante saber que a Miroslava la mataron elementos de un cártel como los Salazar y que ninguno esté procesado por ese caso, o que a Javier Valdés lo hayan ordenado matar entre los chapitos o los hijos del licenciado y ninguno esté siendo juzgado. En este país lo que más nos afecta a los periodistas es la impunidad, y la impunidad que se crea desde una fiscalía que no tiene un ministerio público eficiente, científico, para llevar estos casos a una solución favorable y encarcelar a los asesinos de periodistas, porque mientras en México no se encarcele a los asesinos de periodistas, los periodistas continuarán siendo asesinados. Bueno, Adela le ha puesto los puntos a las IES, desde luego. Ha hablado con esta fuerza que caracteriza a una periodista como ella, y desde luego hay que sumarnos a lo que dice. Evidentemente hay un reclamo mayúsculo de los periodistas y de la sociedad frente a esta inacción o a esta ineficiencia, o la palabra que quepa, precisamente para hablar de la respuesta del Estado frente a estos asesinatos. Son asesinatos conocidos, gente que ha sido asesinada y cuyos asesinatos han tenido impacto nacional e internacional, y por eso se les ha dado un seguimiento muy importante, pero aún los casos del más alto impacto siguen en la impunidad. Uno tendría que decir, ¿qué pasa con aquel periodista que es asesinado en un lugar, en alguna comunidad, en algún lugar que no tenga tanta notoriedad pública, nacional e internacional? Está absolutamente imposible la actuación del Estado. Si en estos casos, como el de los fundadores de el semanario Z, como los narra Adela, o el caso Javier Valdés, que tuvo un impacto enorme, el de Miroslava, en fin, pues seguimos todavía en una circunstancia realmente crítica. Yo le pido al fiscal, a quien le cae en buena medida esta parte de la historia, que en la siguiente ronda pues hagas un ejercicio sinceramente de introspección y de crítica y de autocrítica. ¿Con qué te topas cuando hay información tan contundente desde hace tantos años y eres el fiscal responsable en la fiscalía de un tema así? Así que yo le pido al fiscal que ahora que le toque su ronda haga un ejercicio de esta naturaleza, y le pido a Aarón que en su papel de representante del mecanismo pues nos diga qué pasa ahí también, porque estamos hablando de asesinatos y situaciones en donde el mecanismo incluso se supone que operaba, y uno se pregunta, pues ¿para qué los recursos que se destinan a esto? ¿En dónde está la clave para entender? Y ustedes como funcionarios pues libérense del discurso oficial y hagan un ejercicio crítico aquí mismo. Muy bien, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a participar en este foro. Y lo primero que quiero hablar es precisar exactamente qué es el mecanismo, cómo lo interpretamos, cómo opera, ¿no? Yo entiendo que el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos en el país es un mecanismo creado
para dar, yo le llamo y así lo interpreto, como un segundo piso de protección a aquellos profesionales, defensores de derechos humanos y periodistas que por su condición de trabajo ameritan que tengan un segundo piso de protección adicional al que tenemos todos los ciudadanos mexicanos. Es decir, todos los ciudadanos mexicanos tenemos un esquema de esquemas de seguridad pública que ven la protección ciudadana. El mecanismo le da un plus a aquellas profesiones como son la de los periodistas por su propio tipo de trabajo que desempeña. Aunque este mecanismo, este plus de protección que le da, es un plus de protección, dijéramos, de carácter administrativo. El mecanismo no es una institución de seguridad pública. El mecanismo está integrado, la coordinación ejecutiva nacional del mecanismo está en la Secretaría de Gobernación y nosotros operamos las instrucciones y los programas de protección que se establecen en una junta de gobierno donde, si es plural, interviene diversas dependencias del Ejecutivo Federal, la Procuraduría, ahora Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Relaciones Exteriores y una cosa muy importante porque lo hace muy democrático, un Consejo Consultivo Ciudadano de beneficiarios, tanto defensores de derechos humanos como periodistas. Es decir, aquí nada más para que quede claro, el mecanismo es una institución que le ofrece protección adicional a este tipo de profesionistas, una protección de carácter administrativo que consiste en medidas de protección ya sea de su área de trabajo, de su domicilio, videocámaras, chalecos, chapas, en fin, y medidas un poquito más fuertes ya que llegan a ser hasta protección de escoltas, vehículos, inclusive algunos que incluso se encuentran en mayor situación de riesgo a retirarlos del lugar donde han sufrido esta agresión. Entonces, yo lo quiero aclarar mucho este punto y esta reflexión que hago porque muchas veces cuando ocurre algún fenómeno de agresiones a este tipo de gremios, son a veces agresiones que se dan en este contexto de problemas de seguridad pública, pero la percepción mucho ocurre que este mecanismo especializado, que es un mecanismo especializado, tiene que ver con esa protección. Y aclaro también que desde que se creó el mecanismo, desde el año 2012 a la fecha, el mecanismo, y derivado también de las observaciones que nos ha hecho la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, ha sido un mecanismo que solamente atendemos aquellas situaciones donde tenemos información que existe la agresión. Es decir, somos un mecanismo y ha venido actuando así hasta el momento de carácter reactivo, donde actuamos una vez que se conoce la agresión, ya sea por parte de la propia persona que fue agredida, el propio periodista defensor, o también por organizaciones, o porque nos enteramos por las redes también, pero solamente de aquellos que tenemos información. El mecanismo ha sufrido una progresión, yo digo, geométrica en los últimos años del incremento de beneficiarios. Por ejemplo, empezó el mecanismo en el 2012, entiendo que por ahí alrededor de 40 beneficiarios. El año pasado, cuando en el mes de diciembre que llegamos a la Secretaría de Gobernación y a atender el mecanismo, teníamos 730 beneficiarios aproximadamente. En estos 10 meses hicimos el corte, y hago el corte al mes de octubre de 2019, tenemos aproximadamente 1,060 beneficiarios. Es decir, en el trayecto de 10 meses, el mecanismo se ha incrementado las solicitudes y las peticiones. Nosotros, las acciones que le digo, la reflexión que hacemos sobre este tema es, uno, es que el mecanismo ha sido más conocido. O sea, el mecanismo, aunque pareciera que no, es una institución que no se conoce en muchas áreas de los propios periodistas o defensores de derechos humanos. Entiendo que ahora está un poco más visibilizado y la gente sabe que puede acudir al mecanismo. Otra cuestión que hemos visto es que también en algunos casos se ha generado un poco más de confianza hacia la institución y la gente se ha acercado. Pero un problema que yo lo veo ahorita ya
como un problema del mecanismo, porque pudiera colapsarse de continuar así, es que cada vez tenemos más peticiones de beneficiarios, de potenciales beneficiarios, de grupos, de colectivos. Es decir, no solamente ya de personas físicas, sino de grupos que primeramente se nos acerca uno, después se nos acercan dos y después ahora tenemos, por ejemplo, peticiones de incorporación de 30 personas de una sola vez, que nos obliga también, dentro de toda esta reflexión que estamos haciendo con estas 104 recomendaciones que nos hizo el Alto Comisionado de la ONU, a reflexionar qué hacer con el mecanismo. ¿Podrías describir, Aarón, exactamente qué significa cuando alguien llega, solicita el mecanismo de protección y se lo otorgan? ¿En qué consiste? ¿Qué tipo de medidas? ¿Qué pasa con esa persona? No, lo primero que tenemos, decíamos, tenemos diferentes formas de allegarnos información o que nos llega, o que nos dicen. Lo primero es entrar en contacto con el beneficiario. Dependiendo de la medida de la urgencia, del tamaño de la agresión, se toman definiciones. Tenemos por ley posibilidades de atender de manera emergente sin tomar decisiones de la Junta de Gobierno. El mecanismo es un organismo colegiado. O sea, todas las medidas que se tomen siempre tienen que ser de la Junta de Gobierno, pero en casos de extrema urgencia podemos tomar como Coordinación Ejecutiva Nacional medidas de protección. ¿Qué podemos hacer? Pues desde proporcionarle escoltas de inmediato, de retirarlo del lugar de origen. Si la agresión es en Quintana Roo, podemos moverlo hacia otro lugar para tener la protección adecuada, o podemos también tomar medidas diversas, desde colocar videocámaras o alguna otra cuestión, proporcionar chalecos, en fin, se define. Una vez, esos son los casos de extrema urgencia. Cuando no lo son así, los tenemos en una lista para ser evaluados a través de un análisis de riesgo que mes con mes se reúne la Junta de Gobierno para su análisis correspondiente y brindarle su plan de protección. Antes de ir con Jan, ¿tienes el dato de cuántos periodistas han sido asesinados que hayan contado con el mecanismo activo? Sí, de nuestra administración tenemos 2 a partir de diciembre a la fecha. ¿Y qué les dice eso? Lo que nos dice es que tenemos que mejorar los resultados, nuestro trabajo como mecanismo, ¿no? El mecanismo tiene algunas insuficiencias, o sea, de carácter presupuestal, de carácter de recursos humanos y demás, pero también nos obliga, y eso es una propuesta que hemos venido trabajando hacia anterior de la Junta de Gobierno y más derivado de estas 104 recomendaciones de la ONU, es que el mecanismo, creo yo, desde su creación a la fecha, ha llegado el momento de tomar un cambio. Creo que el mecanismo ha llegado ya a concluir esta primera etapa. Ahora nos cuentas de eso, Aarón. Si te parece, en la siguiente ronda, claro, un cambio. Bueno, ese es un tema importante. Jan Yarab, como representante en México de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, ¿qué ven ustedes? ¿Cuál es el panorama que ustedes pueden compartir esta tarde? Estamos hablando de un país en donde, bueno, ustedes han hecho recomendaciones. Acabamos de mencionar el último informe que hoy se dio a conocer del Comité de Derechos Humanos. Hay un apartado específico sobre el tema de la libertad de expresión y de asociación. Y bueno, sí, reconocen la existencia del mecanismo, reconocen los esfuerzos, pero evidentemente hay un señalamiento crítico de alto nivel este mismo día. Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por la invitación. Es verdaderamente un gran honor y un placer estar con todas y todos ustedes. Para la oficina, como bien se sabe, el tema de protección de personas periodistas y defensoras de derechos humanos es una de nuestras principales prioridades. En los años y meses recientes hemos trabajado particularmente con el mecanismo de protección y, de hecho, como mencionó Aarón, tenemos una excelente cooperación con el nuevo gobierno. Hemos tenido la plena apertura del mecanismo de la Secretaría de Gobernación para hacer un diagnóstico y presentar varias recomendaciones que sí intentan no solo
hacer, decimos, la asistencia técnica en asuntos muy técnicos, sino también impulsar un cambio de paradigma, para que no sea solo un mecanismo que está enfocado en prevenir la consumación del daño cuando ya existe un riesgo, sino para que aborde las causas, para que, por ejemplo, en las situaciones muy frecuentes, de hecho, donde la amenaza proviene de servidores públicos, muchas veces a nivel local, para que el mecanismo desarrolle una política sistemática de abordar estas amenazas. Ahora bien, el mecanismo no puede ser la respuesta a todos los riesgos y en esto entra evidentemente la cuestión de impunidad, de investigación, persecución de delitos contra personas periodistas o defensoras de derechos humanos. Sí, hemos tenido algunos avances. La creación de la FEADLE como tal es un avance y quiero también reconocer la mejora del actuar de la FEADLE bajo el liderazgo del actual fiscal, pero se ve que el panorama general, como bien dices, sigue siendo muy preocupante, no solo en términos de frecuencia de agresiones, incluso agresiones mortales, sino también en la impunidad que prevalece. Y no estamos hablando solo de autores materiales, como ya se mencionó aquí, tenemos que hablar de autores intelectuales de las agresiones y tenemos que hablar también de las agresiones supuestamente menores, porque la intención tiene que ser que no escalan estas agresiones supuestamente menores, las amenazas, para que no escalan hasta asesinatos. Y si no se investigan las agresiones supuestamente menores, sí pueden escalar. Entonces, esto es un problema muy grave en México y tiene evidentemente sus componentes de carácter presupuestal y todo esto. Sabemos, no sé si el fiscal nos puede confirmar, pero es que tiene hoy por hoy un presupuesto 3 veces menor que hace 5 años, más o menos, ¿no? Esto evidentemente no es una noticia muy alentadora. Y si los ministerios públicos en esta fiscalía o otras fiscalías especializadas o en fiscalías en general tienen un número de casos que prácticamente es imposible que investiguen de manera correcta. Esto sí es un problema que tenemos que abordar de manera sistémica. Se necesita fortalecer a las fiscalías en términos presupuestales, en términos de su profesionalismo, en términos de su independencia, su autonomía. Pero también hay malas prácticas y a las malas prácticas sistémicas existen también, ya se mencionaron, hay que tener una política para erradicar estas malas prácticas. No es posible que de manera reiterada, después de una agresión o hasta asesinato de un periodista, de una persona defensora de derechos humanos, salen los fiscales o hasta políticos, gobernadores diciendo, pero eso no tiene nada a ver con la actividad de esta persona, es por su vida sentimental o algo así, el primer día antes de que empezó la investigación. Esto tiene que ser condenado por los medios, los medios tienen que decir, no, es inaceptable que funcionarios públicos se comporten así. Y vemos que también en la propia investigación muchas veces se favorecen hipótesis que son inverosímiles, hipótesis que son todo otro que
la línea de investigación vinculada con el trabajo de la persona periodista o defensora de derechos humanos. Entonces sí hay muchas malas prácticas que tenemos que erradicar en México para que podamos avanzar. Y finalmente quiero mencionar el rol de los dueños de medios. Cuando visitaron México hace un año, casi 2 años, los 2 relatores de libertad de expresión, Edison Lanza y David Kaye, también hubo una gran reunión con los dueños de los medios, donde resultó un documento que se llamaba Basta ya, que donde los dueños se comprometieron que van a trabajar para fortalecer la seguridad, las condiciones de las personas periodistas. Y desde este enero 2017, no he visto muchos avances en esto, y es también un rol muy importante. Pues se fueron los relatores y se acabó el interés. Básicamente fue una postura de oportunidad, digámoslo así, sin duda, sin mayor efecto, y ciertamente pues sí es para reclamarse eso que acabó solamente en una iniciativa efímera, digámoslo suavemente. Te dejamos aquí, Ricardo, fiscal, la tarea, digamos, de responder cosas como las que Adela Navarro planteó. A ver, el estatus de las investigaciones de los casos que están en el ámbito federal. El estatus en general, bueno, es importante decirlo, pero también te pedía un ejercicio, pues, digamos, lo más autocrítico posible al final de cuentas, porque uno se querría poner en tus zapatos. Tratemos de hacer ese ejercicio. ¿Qué hace un fiscal? ¿Qué hace el responsable de una fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión y contra periodistas cuando tiene casos como los históricos, digámoslo así, Blanco Ornelas, Héctor Félix Miranda, Ortiz Franco, por supuesto Javier Valdés, por supuesto Miroslava Breach? Cuando tienes esos casos ya icónicos que todos conducen al crimen organizado, que todos conducen a figuras de alto poder político o criminal en México, ¿qué hace un fiscal cuando tiene esto? Bueno, creo que se ha hablado mucho del tema de la autoría intelectual y que eso es algo que debemos de manifestar, que para nosotros es algo prioritario. Tenemos, ya se ha dicho aquí, recursos limitados cada día más. Tenemos una fiscalía que tiene la competencia, que tiene que trabajar en un territorio inmenso, que tenemos un número muy limitado de policías, porque la investigación en el nuevo sistema de justicia penal la tienen que llevar a cabo los policías, no el Ministerio Público, la tiene que llevar el policía. Tenemos un número limitado de estas personas. ¿Y qué hacemos? Tener una política clara de determinar qué casos podemos atender y qué casos no podemos atender. Qué tremendo lo que dices. Qué tremendo lo que dices, porque imagínate, es como ponerte a seleccionar este sí, este no. Entiendo que hay recursos limitados, pero este planteamiento resulta inadmisible. Pero tenemos que ser efectivos, y la única manera de ser efectivos es destinando lo que tenemos a resolverlo, porque si no estamos, como comentaba ahorita Jan, un ministerio público que tiene 30, 40, 50 casos no va a poder dedicarle tiempo suficiente, ni la estrategia suficiente, ni congregar a todos los elementos que se necesitan. También hablaba hace rato Ana Cristina de policías, de peritos. Se requiere una gran cantidad de personas y una gran cantidad de equipo para poder llegar a una efectividad adecuada. También lo comentaba ya el presidente de la Comisión Nacional, de una colaboración efectiva con los estados, pasar de estar en un lo ves tú, lo veo yo, lo ves tú, lo veo yo, sino a una colaboración efectiva para poder destinar las personas y no tener duplicidad de investigaciones y que ellos estén haciendo lo suyo, que nosotros estemos haciendo lo nuestro y a ver qué pasa, y de por sí tenemos limitados los recursos, estarlos duplicando, ¿no? Entonces tenemos que tener esa coordinación efectiva con los estados. Nosotros tenemos que ejercer una facultad de atracción que es potestativa, que es decir, que te permite llegar a un mayor impacto, ¿sí? No es todo
todos los casos que recibe la Fiscalía no los puedes atender. ¿Por qué? Porque está diseñada la Fiscalía para generar un impacto a nivel nacional. Se comentaba aquí ahorita que hay una absoluta impunidad en casos como Miroslava, en Javier. Sí quiero ser muy claro, en los dos casos hay personas procesadas, en los dos casos hay personas detenidas, en los dos casos hay órdenes de aprehensión, también el tema de autoría intelectual es absoluta y completamente lo prioritario para nosotros, además de concluir estos procesos penales que ya están en curso. Las personas que una vez que son detenidas y sujetas a un proceso penal también tienen un derecho de presentar recursos, y eso alarga los procesos. Desgraciadamente, en el caso de Miroslava ya vamos casi para los 2 años de que iniciamos ese proceso penal. En el caso de Javier vamos para el 1 año y medio en que se inició ese proceso penal y todavía no estamos en una etapa de juicio. Pero esa es una parte del proceso penal que nosotros como Fiscalía no podemos ni debemos de atentar contra eso para poder garantizar que tenemos un recurso efectivo. Y hay órdenes de aprehensión en materia de autoría intelectual. Eso es algo muy importante destacar. Yo todavía también tengo que cuidar mucho reservas de informaciones porque son investigaciones que también están en curso y que tenemos que garantizar no solo la estructura de la investigación, sino la seguridad de muchas personas que están involucradas en estos procesos. Entonces, sí nos enfrentamos a muchos retos, enfrentamos a un reto principal en específico y muy claro, de que la Fiscalía del Estado es el primer respondiente, la Fiscalía del Estado es el que tiene que buscar y atender este primer espacio o identificar pruebas, evidencia. Las primeras horas son esenciales y la Fiscalía Federal tarda en llegar a ese proceso de colaboración precisamente por su naturaleza, porque estamos a distancia incluso territorial de las cosas, ¿no? ¿Qué dice el ombudsman de todo esto? Déjeme comentar, lo expresé en mi intervención inicial. Los gobiernos de los estados sí tienen una gran responsabilidad en el tema de fortalecer las estructuras de persecución del delito y en específico en el tema de las agresiones contra los periodistas. Tienen la necesidad de profesionalizar y capacitar a los operadores. Y algo fundamental es, y lo vuelvo a decir, esa articulación entre la federación y los distintos gobiernos de los estados. Por otro lado, partamos también del hecho, y lo dijo aquí Aarón, en el sentido de esta autorreflexión que hacía, de que el mecanismo se tiene que replantear. Yo coincido con eso. Yo sugiero, por ejemplo, que se mapee, que se hagan estas capas de información en los distintos estados de qué es lo que está pasando en términos de la libertad de expresión de los medios de comunicación, de esas agresiones. Coincido con Jan Yarab, ninguna agresión debemos dejarla pasar, ni siquiera la verbal, porque después se incrementa la violencia. En ese sentido, el silogismo es cómo logramos invertir, que se invierta ese silogismo. Hoy tenemos más violencia, más inseguridad, desde hace décadas, no, hoy lo digo desde hace décadas, y ante este fenómeno pues se va a requerir de más protección, pero el mecanismo no es la panacea, ayuda, pero no resuelve. Lo que resuelve es resolver el tema de impunidad. A ver, si quieres, Aarón, de una vez, aprovechando el viaje, ¿qué es lo que… ¿Le prestas el micrófono? Ya. Acá. ¿El micrófono? ¿Sale? A ver, ¿cambiar cómo el mecanismo? Ya se vuelve a plantear aquí el tema. Sí, aquí tenemos afortunadamente una evaluación que se acaba de realizar recientemente por las oficinas de la Alta Comisionada en México. Es una oficina externa, nosotros proporcionamos la información y tenemos 104 recomendaciones que tienen que ver con la operación del mecanismo y con la visión del mecanismo como Estado mexicano. Yo en la primera parte, lo que es sobre el mecanismo, es decir, ahí son recomendaciones que tenemos para nuestra operación, que debemos de reforzar recursos humanos, presupuesto,
la propia estructura del mecanismo, que lo tenemos que hacer, es una cosa un poco más interna, pero lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer. Pero yo me quiero, la reflexión que hago es sobre las cuestiones de carácter estratégica del mecanismo. ¿A qué me refiero? De que nos encontramos precisamente en este momento que una de las estructuras que es vitales, o dos de las estructuras que son vitales para el tema del mecanismo y la protección, son la Fiscalía General de la República, antes Procuraduría General de la República, que está en un proceso de transición o de transformación de ser una Procuraduría General de la República dependiente del Ejecutivo a ser una Fiscalía Autónoma. Y no solamente la Fiscalía General, sino también en las entidades federativas. Entonces, es un nuevo estadio, es una nueva situación que tenemos que ver cómo tenemos que incorporarla, porque no puede estar ajena al mecanismo. Ahora, en su proceso ya de autonomía, la Fiscalía participa en la Junta de Gobierno, pero nosotros está participando como observador, participa, nos ayuda en los análisis de los planes de protección, pero yo creo que debemos de tenerla más cerca, que desde mi punto de vista asumir cosas vinculatorias. Por ejemplo, me refiero a que todos aquellos asuntos relacionados a agresiones a periodistas, por decir el caso, que estén dentro del mecanismo, obligatoriamente la facultad de tracción es directa para atracción a la Fiscalía General de la República. Cosa que, por ejemplo, pero otra institución que está allí, que hace un rato lo comentaba aquí Ana Cristina, y que también está en la Junta de Gobierno, pero que estamos en un proceso de transición y que aparentemente no lo vemos, es la propia Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal. La Policía Federal está en un proceso de extinción y está ahora una Guardia Nacional y otras instancias dentro de la Secretaría de Seguridad Pública que nos hacen también replantear cuál es el papel que debe tener la Secretaría de Seguridad Pública dentro de las actividades del mecanismo en estas labores que nos hace y que son muy importantes y que, bueno, platico algunas, que requieren, por ejemplo, en este momento una labor de protección de una comunidad que se encuentra en el norte de Jalisco, en límites con Zacatecas, que requiere de protección federal porque el problema es un problema ahí un poquito entre comunidades y no está participando la Policía Estatal en esa situación y se requiere presencia de la Policía de carácter federal. Entonces, esto nos hace que nos replanteemos, entre otras cosas que tienen que ver con el mecanismo, la participación propia de las entidades federativas. En fin, pues ahí está esta descripción y bueno, pues es desde luego uno de los grandes pendientes. Ana Cristina, hace rato mencionaste el caso Lidia, ¿no? Por supuesto, se convierte también el caso de Lidia Cacho en un caso pues de otra manera, pero también icónico por muchas razones. ¿Qué tuvo que suceder para que finalmente tuviéramos a estos personajes que se conocen desde hace varios años como los responsables o presuntos responsables de la agresión de la periodista Lidia Cacho por haber escrito Los demonios del Edén y toda esta historia que bueno ya se conoce a nivel nacional e internacional? ¿Qué tuvo que suceder, tú que participaste como artículo 19, para llegar al punto que se llegó en este momento? Para bien y para mal. Digo, sin duda este ha sido un proceso de más de 14 años y creo que la lección tiene que ver justo con la cooperación internacional, porque si no hubiera sido por una resolución del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, hoy ese caso seguiría en la impunidad. Duró en la impunidad del 2005 que ocurrió a 2014, en el momento en el que el comité decide tomar el caso, es en el que se hace una orden de aprehensión contra un primer policía. En ese momento, hasta ahí se había quedado el caso, ¿no? Un policía que torturó a Lidia, está en la cárcel y ya, se acabó. 4 años después, el comité reconoce las violencias a las que se enfrentó Lidia y responsabiliza al Estado mexicano, le pone nombre y apellido a quienes desde un principio Lidia señaló como sus posibles perpetradores, y en ese momento, ya a cargo Ricardo de la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión,
empezó una investigación y un plan de investigación penal que da ahora a la identificación no solamente de Mario Marín, el exgobernador de Puebla, y de Kamel Nasif, un empresario del estado de Quintana Roo, como autores intelectuales, sino de una serie de autorías que permitieron detener a Lidia y torturarla. Y creo que para mí es algo importante decir que la Fiscalía ya mostró que puede hacer algo, y no basta con decir que no. Creo que con un caso se empieza, pero creo que no se puede detener ahí. Creo que necesitamos justicia para los muchos otros casos que existen, y no solamente para los casos emblemáticos, porque ciertamente el silencio que ha generado en las regiones del país el asesinato de un periodista como Nevid Condés en el Estado de México, que a lo mejor no todos ustedes lo conocen, pero que les significa muchísimo a sus compañeros y a sus familias en el Estado de México, porque se quedó en silencio esa comunidad, afecta de manera directa y necesita respuestas y necesita verdad y necesita reparación. Y solamente, si me permites decir algo rapidísimo sobre el mecanismo. Yo creo que aquí hay una falta profunda de reconocimiento, sí, de la necesidad de protección a nivel regional. Creo que nos hace falta sentar a la mesa también a gobernadores para generar esa responsabilidad que al final es su última responsabilidad, garantizar y prevenir las agresiones contra la prensa. Hay estados que ya se han convertido hoy en focos rojos: Guanajuato, aquí están un grupo de periodistas de Guanajuato, Quintana Roo, y que desgraciadamente desde hace 3 años les veníamos diciendo: ojo, los periodistas están diciendo que las cosas se están poniendo mal. ¿Se pudo haber prevenido? Sí, pero sí tenía una gran responsabilidad desde la parte preventiva la autoridad estatal, que hoy creo que siempre ha estado ausente, porque al final es muy redituable el silencio de los periodistas. Muy redituable. Qué frase la tuya, Ana Cristina. Jan, bueno, a ver, el caso Lidia, vuelvo al punto por las características, tuvo que llegar al más alto nivel internacional, al Comité por los Derechos Humanos de Ginebra. Ahí se emite un planteamiento y bueno, se activan, digamos, los mecanismos locales o nacionales precisamente para girar las órdenes de aprehensión, etcétera. Pero utilizo y me robo la palabra de Adela: frustrante, porque todo va en camino y al final, ¿en dónde estamos parados? En este caso en particular, que es bastante ilustrativo del punto donde se puede llegar Supremo hasta la llegada de regreso a México, que es se vuelve a allanar su casa, matan a su perra, ella se tiene que ir, y entonces ¿qué hacemos con eso que dijo la mismísima Organización de Naciones Unidas? Jan, tú que representas a la alta comisionada. El caso de Lidia Cacho, de hecho, es muy importante por varias razones. De ser una decisión del Comité de Derechos Humanos histórica, pero también porque nos presenta el tema de impunidad en conjunto con un otro riesgo, que es la criminalización de las personas periodistas. No podemos olvidar quiénes son los perpetradores de los crímenes en contra de Lidia Cacho. Evidentemente tenemos los perpetradores intelectuales, pero los perpetradores físicos, directos, son servidores públicos. Están criminalizando a una periodista. Además, en un caso de una periodista muy conocida por sus señalamientos. ¿Y quién está perseguido? No son los perpetradores señalados en el libro de Lidia, sino la propia autora. Eso es una cosa tremenda. Y por eso sí tenemos que no solo resolver de manera muy ejemplar el caso de Lidia, pero también tomar medidas sistémicas para que no puedan ser criminalizados
o para que no puedan ser objeto de acoso judicial por demandas exorbitantes civiles, como hemos visto recientemente en el caso de Sergio Aguayo. Y Carmen, tú tampoco puedes, tú también nos puedes decir cosas sobre este asunto. No, es que hay algo muy preocupante en el actuar de las autoridades, y hay que decirlo, en estos casos incluso del Poder Judicial, cuando se ponen al servicio de gobernadores, de otros hombres poderosos, empresarios, para que estos no solo callan a las voces críticas, periodistas, defensores, pero que les criminalicen o les sentencian a pagar multas absolutamente absurdas, estratosféricas. Hay que cambiar el funcionamiento de esta esfera. La oficina que represento en los últimos días ha hecho varias veces propuestas que algunas sí se retomaron. Por ejemplo, en el estado de Hidalgo hemos logrado que se derogaron los llamados delitos contra el honor, pero hay que hacerlo por todo el territorio mexicano, porque sí tenemos aún entidades federativas donde te pueden perseguir por un delito contra el honor, porque dices la verdad sobre un empresario o un hombre político. Es absurdo, eso tiene que desaparecer. Y además en las demandas civiles sí, la vía civil es la correcta, pero tienen que ser límites, no pueden ser posibles estas demandas estratosféricas, y también hay que tener criterios, no pueden ser aceptadas demandas evidentemente frívolas. Tiene que existir un criterio de verdad, de real malicia, todo eso, como en muchos otros países donde no es posible, no es tan fácil para las figuras del mundo político o empresarial de callar a sus críticos a través de este tipo de demandas. De hecho, tienen que existir reglas que no van a permitir lo que se llama SLAP, Strategic Litigation Against Public Participation, la litigación estratégica enfocada en callar la participación pública. Eso debe de ser excluido. Este tipo de demandas que tienen este objetivo deben de ser imposibles. Entonces sí se necesitan también cambios legislativos y sistémicos para que la profesión periodística sea protegida no solo de agresiones físicas y otras, sino también de la criminalización y de las del indebido uso de las demandas civiles exorbitantes. Bueno, entramos en la parte final, tenemos 15 minutos para cerrar este panel y bueno, quedan desde luego muchas cosas que decir, muchas preguntas abiertas. Adela Navarro, como colega periodista, como parte de este semanario tan importante que es el Semanario Z, como quienes han hecho señalamientos y denuncias con una enorme valentía, porque es indudable que el papel de los periodistas afectados por la muerte de compañeros es muy importante. Ustedes no han quitado el dedo del renglón nunca, hoy mismo lo vuelves a hacer, ese recordatorio permanente a quienes ustedes señalan como autoría intelectual de estos asesinatos es algo muy potente, inusual y trae consecuencias.
Entonces aquí creo que también valdría la pena cerrar, me parece, esta mesa, propongo, con algo que esté en el ambiente y que no podemos hacernos a un lado en estos momentos, en estos días, en estas horas. En este auditorio está acá nuestro estimado Jesús Cantú. Jesús forma parte del equipo del presidente López Obrador y está acá de público, y te saludamos, Jesús. Está Frank LaRue, por ejemplo, que fuera el relator especial de libertad de expresión de las Naciones Unidas. Frank, gracias por estar aquí también, y las muchas personas que finalmente decidieron acudir esta tarde, que tenemos también que plantearnos el clima y la circunstancia por la cual está atravesando la tarea periodística. Te paso el balón, Adela, justo por ser quien eres y por representar a un medio que ha tenido una enorme valentía en denunciar. Además de vivir, como decíamos, en carne propia la muerte de estos colegas, ustedes no han quitado el dedo del renglón nunca. ¿Qué decir hoy cuando hay una discusión, pues no una discusión, una necesidad de revisar lo que está pasando con los periodistas? Vemos el ejercicio de las conferencias de prensa del presidente, vemos cosas como las que vimos hace apenas unos días, que yo considero muy valiosas, pero que tienen sus luces y sombras, como esta confrontación que hubo por el caso Culiacán y la captura y liberación de Ovidio. Bueno, ahí se ven cosas que no se veían, desde luego. Vemos por lo pronto un presidente que está en el tete-a-tete con los periodistas, vemos de pronto que se alza la voz y que hay hasta increpaciones que no hubiéramos imaginado. Hay de todo en este momento, pero hay también un ingrediente que tiene que ver con expresiones, algunas genuinas, espontáneas, y otras inducidas. El propio presidente mostró un informe en donde se veía que la última campaña contra periodistas, a quienes se les ha calificado de sicarios, de vendidos, etcétera. Cada quien tendrá su valoración de la prensa, desde luego faltaba más que no se pudiera opinar de la prensa, pero aquí el tema es el clima que se está gestando en general con los periodistas cuando estamos en la combinación de un reclamo social justificado a un cierto papel de cierta prensa históricamente en el país, y también en la necesidad de plantear que si hay asesinatos de periodistas se requiere la solidaridad, el acompañamiento y la exigencia de la sociedad. Entonces, en la mezcla está bastante procelosa, bastante espesa. ¿Qué piensas, Adela, de todo esto? Sí, es bastante espesa, como bien lo señalas. Yo he estado, como muchos de ustedes supongo, observando estas conferencias matutinas, más que nada buscando dónde está la estrategia de seguridad. Porque si los periodistas, y no nada más los periodistas, la sociedad en general, estamos vulnerados ante el crimen organizado, ante un gobierno corrupto, autoritario, municipal, estatal, una delegación federal o superdelegado federal, ¿dónde está la estrategia de seguridad para combatir eso, para ejercer plenamente el Estado de Derecho en México? Lo que nos ha faltado en los últimos 3 sexenios, incluido el actual, es el ejercicio de un Estado de Derecho pleno. Que quienes cometen delitos vayan a prisión y quienes están denunciando siguen haciendo su labor de activismo social en beneficio de su gremio, de su ciudadanía, de su comunidad, de su contexto. No hemos encontrado, muchos periodistas que hemos analizado el tema, esta estrategia de seguridad. Hemos visto, sí, muchas intentonas del Gabinete de Seguridad del Presidente de la República, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el almirante, el general, el comandante de la Guardia Nacional, justificar lo injustificable. Un fallido operativo en Culiacán, una masacre en las fronteras de Sonora y Chihuahua, o en Tamaulipas, o en Ciudad Juárez, o en Guerrero, ustedes digan cuál estado ha habido masacres. Entonces, mientras el Estado de Derecho no sea una realidad en México, no nada más los periodistas, todos vamos a correr riesgo de estar, como dicen ellos, en medio de un enfrentamiento o ser atacados por equivocación. Cuando no hay investigación, hay imaginación y hay este tipo de declaraciones. En medio de todo este contexto, de no visualizar una estrategia de seguridad pública, de combate a la corrupción, de combate a la impunidad, de combate a la inseguridad y la violencia, hay una polarización hacia el papel de la prensa que tampoco nos está beneficiando, ni a la sociedad ni a la prensa. Y me refiero a la sociedad porque finalmente los periodistas estamos para la sociedad,
Nos comprometemos a informar a la sociedad, a nuestra comunidad en la que nos desarrollamos, haciendo un periodismo de investigación. Y si estamos siendo estigmatizados, porque sí hemos estado estigmatizados por el presidente de la República, con distintos calificativos que ha utilizado, y no voy a hablar en lo personal o en el caso personal de Carmen, estoy hablando por todos los periodistas, estemos en lo de acuerdo en una línea de investigación o en una línea editorial de algún medio. Somos un gremio que merece un respeto también, igual que lo merece el presidente de la República. Entonces, si siempre o de suyo en los últimos sexenios los periodistas hemos estado entre los dos fuegos, entre las balas del narcotráfico y el crimen organizado y la impunidad y la corrupción de los gobiernos, ahora aparte le sumamos esta polarización, esta estigmatización de la prensa que nos lleva a seguir en ese hoyo oscuro de la impunidad hacia los crímenes, hacia los atentados y hacia la libertad de expresión en este país. Ana Cristina, me gustaría tu reflexión porque ustedes también han planteado sobre el tema. Pues definitivamente para nosotros en artículo 19 hemos sido muy insistentes en que cualquier estigma en contra de la prensa en un contexto tan violento como el nuestro, lo que genera es más vulnerabilidad y más riesgos. En pocas palabras, el horno no está para bollos, ¿no? Aquí en México se matan periodistas y un estigma contra la prensa que divida y divorcia a la prensa de la sociedad lo que genera es que la prensa se encuentre sola y que los perpetradores se envalentonen con las palabras del presidente, de los gobernadores que ya están replicando el discurso del presidente, de los presidentes municipales que ya están replicando el discurso del presidente en contextos sumamente violentos y sumamente impunes, y entonces se volvamos al círculo vicioso de las agresiones contra la prensa. Hoy, desde artículo 19, lo que hemos documentado es que los periodistas sienten una sensación de inseguridad todo el tiempo por el mero hecho de saberse todo el tiempo estigmatizados. Y esto en contextos como en Chihuahua, donde han matado a diversos periodistas, donde las agresiones habían empezado a disminuir de alguna manera, pues generan un estado de censura. Un estado que no nos podemos permitir. Hoy estábamos tratando de generar estas redes de periodistas que combaten el miedo y generan resistencias, y hoy esas redes de periodistas se están dividiendo por un lado y también están generando sistemas de autocensura. Entonces, las zonas de silencio hoy en México cada vez se expanden más y creo que es algo que nos tiene que preocupar y es un llamado al presidente para que deje de estigmatizar a la prensa, porque a pesar de que él no reconozca, porque dice que no la estigmatiza, la realidad es que decirles con diferentes calificativos que no quiero replicar aquí, en lugar de reconocer la importancia de la prensa en un sistema democrático, debatir y no deslegitimar, no nulificar. Nadie está diciendo que no tenga derecho de réplica. La gente necesita la información, la gente necesita un debate puro y duro para poder participar activamente, pero no a través de la descalificación, de la nulificación, de la estigmatización. Le pido a Jan que cierre esta mesa, a los 6, muchas gracias por participar. Jan, bueno, pues una reflexión final de todo esto. Estamos hablando de impunidad, estamos hablando de asesinatos, estamos hablando de muchos pendientes. ¿Cómo te vas de México? Déjanos una última reflexión. Será muy difícil resumir cómo me voy de México en pocas palabras y no creo que las y los participantes querían pasar mucho tiempo escuchando una reflexión muy compleja, pero sí me voy con una sensación que los avances son posibles. Sí hemos tenido avances en varias dimensiones, incluso en la protección de personas defensoras y periodistas. El problema es que los avances son demasiado lentos y la realidad dolida que tenemos en México sigue produciendo nuevas y nuevas víctimas. Tenemos que acelerar el ritmo de estos avances.
Pues gracias, Jan, por esta última parte y gracias a todas y a todos ustedes. Gracias, Adela, gracias, Ricardo, gracias, Luis Raúl, Ana Cristina y Aarón. Gracias a todos por estar en este encuentro. Y bueno, desde luego quedan todas las preguntas abiertas y la exigencia abierta para que no permitamos más estos fenómenos de impunidad que han caracterizado tristemente la historia de este país en relación a la muerte de periodistas, a las agresiones a la libertad de expresión y en general en este contexto de país que estamos viviendo, que tristemente pues está marcado por la violencia extrema en muchos casos de ciudadanos, de ciudadanas y en este caso particular de los periodistas. Gracias a quienes han organizado este seminario internacional que continúa y buenas tardes. Hasta la próxima.